Good night, everyone. Welcome to our fifth class, I suppose, two of Technical English 2, according to the profession of beginners education. Okay, we are going to continue with our knowledge for this foreign language. The last class, we talking about the modal, really. We reinforced some modals. We talked about some tips of the modal can, could, would, should, may, ought to, have to, and if I don't wrong, we talked about must to, really. Creo que hemos terminado con ustedes los modales, pero vamos a corroborar hoy día. Bien, buenas noches, jóvenes, bienvenidas, bienvenido a la quinta clase, si no me equivoco, de Inglés Técnico 2, referido a su carrera, a su profesión de educación inicial. Estuvimos viendo los modales, ¿no? Reforzamos un poquito la parte de los modales, hicimos algunos puntos, bueno, dijimos algunas puntualizaciones sobre los modales, sobre el modal can, el modal could, el modal would, may, should, ought to, have to, y el último modal must to, ¿no? We are going to continue about this and maybe we are going to do some little practice. Bueno, vamos a hacer alguna pequeña práctica al respecto sobre estos modales. Let me to share my screen, please. Ready, go. Okay, let me to review what did the last class. Permítanme revisar o corroborar qué hicimos la anterior clase. What modal we learned or we remembered the last class. Permítanme revisar qué modal avanzamos o hicimos la última clase. Hemos hecho el would, el may, el should. El may también hemos hecho. El should otra vez. El should ya está. Hemos reforzado el modal should, ¿no? Muy bien, hoy día entonces vamos a terminar entonces al respecto. Ya no hay problema. We are going to finish. Let me to finish, please. Sí, hoy día es la sexta clase. Hoy es la sexta clase en realidad, ¿no? Muy bien, ya vamos a reforzar entonces y vamos a culminar la parte de modales. Ready, go. Here is our English books. Okay, we are going to remember the modals. Estamos recordando los modales. Why? ¿Por qué? Because it is very important to use in these modals according what we can say, according our requirements, our necessity of communication in some places, in some way that we need to be. Really? Ya no estamos recordando los modales. ¿Por qué es importante su utilización? Dependiendo de la intención comunicativa que tengamos, dependiendo de la necesidad comunicativa que tengamos para dar a entender nuestra petición, nuestro requerimiento o el favor que queramos pedir de manera cortés, de manera educada, ¿no? Para establecer estos grados o estos niveles de cortesía. Por esa razón estamos llevando los modals. Es un tema bastante importante y tal vez algo delicado también. Ok. The last class we talked about the modal. Really, bueno, hemos hablado ya de los modales. We talked about the modal can, also the modal could, the modal would, may, should, ought to, have to, and must to. Bueno, en realidad hemos visto que estos primeros modales, el can, el could, el would y el may, tienen tal vez la misma connotación, pero tienen diferente denotación en cuanto al grado o nivel de educación o cortesía que denotan, ¿no? El can no es muy educado, dijimos, el could es más educado, el would lo es mucho más, el may está al mismo nivel que el would. Muchos lingüistas inclusive manifiestan que no hay diferencia entre el would y el may, pero como hemos hablado en la anterior clase, con los ejemplitos anteriores, vimos que sí hay cierta diferencia entre el modal would y el modal may, ¿verdad? Ya vimos esta pequeña diferencia, ¿no? Dijimos que el modal would es bastante educado, obviamente que sí, es bastante educado, bastante cortés. Ya, en cambio, el modal should es... el modal may, perdón, denota mayor expresividad, ¿no? Denota mayor expresividad. Es más, inclusive tendría una denotación más romántica, dijimos, ¿no?
Es algo más romántico, si prefiere. ¿Ya? Bien, hicimos nuestros ejemplitos. Vamos a irnos directo al final para no repetir todo, que ya ustedes ya son expertos, expertas en esto. A ver, ¿dónde está? Hemos avanzado con el turno de la tarde también hoy día esto. Bueno, saben que en el turno de la mañana, en el turno de la tarde se lleva exactamente lo mismo, ¿ya? No es eso de que algunas personas indican que los del turno de la noche no llevan lo mismo. Es exactamente lo mismo, son los mismos docentes, ¿no? Es el mismo contenido en realidad, ¿ya? Bien, aquí está, hemos hecho este ejemplito, ¿no? Con el modal make, que si le preguntamos o le invitamos a alguien con el modal make, may you like to go to the cinema with me? ¿Le gustaría ir al cine conmigo? Es más sutil, es una forma sutil de invitar a alguien, más expresivo, más dulce, más agradable si prefieren. Es educado, claro que sí. Está al mismo nivel que el Word en cuanto a educación, pero denota más expresividad, ¿no? Denota más cortesía, no más cortesía, más sutileza al momento de realizar una invitación, ¿no? Muy bien, vimos eso en la anterior clase, ¿no? Vimos también el famoso modal should. This modal it means debería, ¿no? En realidad hemos visto que para hablar de este verbo en castellano, deber, tenemos varias opciones. Tenemos la primera opción, the first option, the modal should. Next option, the modal ought to, que lo vamos a ver ahora. And finally, the modal have to, and finally, sorry, the modal must to. Tenemos cuatro opciones para referirnos a este verbo deber, ¿no? Tal vez tienen una traducción semejante, similar, pero tienen diferente connotación y diferente denotación. Eso es lo que hay que puntualizar, ¿ya? Bien, hemos visto el modal should. This modal we need to use when we are worried with some people, with something that maybe we can better in our lives and wherever, ¿no? Utilizamos este modal should cuando nos preocupamos tal vez por alguien o cuando queremos realizar alguna mejora en nuestras vidas, ¿no? Tiene la connotación de aconsejar, de brindar un consejo a alguien. Claro, este consejo dijimos que siempre va a ser en sentido positivo, ¿no? Claro, vamos a aconsejar siempre en un sentido positivo. No creo que alguien aconseje en un sentido negativo, ¿no? Alguien va a decir, tú debes consumir drogas. No creo, ¿no? Eso ya sería la vaina, ¿no? Hemos hecho más bien lo opuesto. Hemos colocado, tú no deberías tomar tanto, ¿no? You should not drink so much. Es un consejo nada más. No es algo obligatorio, es solamente un consejo que la persona que recibe ese consejo lo puede tomar muy bien, puede cumplir con ese consejo, puede dar cumplimiento a este consejo o tal vez, como dijimos vulgarmente, tal vez le entra por una oreja y le sale por la otra oreja, ¿no? Pero en fin, es un consejo que brindamos a alguien porque nos preocupa, digamos, ¿no? You should get up early. Bueno, es lo que me dijeron, ya les dije, ¿no? A mí, la anterior semestre, si no me equivoco. Y en realidad ya les he dicho que yo soy de las personas que duerme poco, yo madrugo todos los días, todos los días. Bien, ahora vamos a recordar el modal ought to. Pay attention, please. Ought to. Ought to también significa deber, A ver, vamos a ver este ejemplito. No hemos hecho con ustedes, ¿no? Para no ser repetitivos, no hemos hecho el modal ought to. Hemos quedado en el modal should, sí, el modal should, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer el modal ought to. Pay attention, please, and let me to silence you. Permítanme silenciar, no hay lío. Excellent. Pay attention, please. This modal ought to, it means deber. Este modal ought to es un modal compuesto, en realidad. Es un modal compuesto por ought y la preposición to, ¿no? Es un modal compuesto por dos palabras, el ought y el to. Todo esto significa deber, ¿ya? Pero este deber se refiere a un deber moral, a un deber que tal vez tiene que ver con valores, con normas de conducta, con reglas de comportamiento, si prefieren, con ética, en fin, se refiere a ese tipo de deberes. Tampoco no son deberes estrictamente obligatorios.
pero son deberes que van a influir en nuestra vida, en nuestra buena convivencia social, si prefieren, ¿no? Creo que todos, todas, bueno, no voy a decir todos, todas, pero la mayoría somos religiosos o somos algo religiosos, religiosas, ¿verdad? O alguien es ateo aquí. ¿Alguien es atea? ¿Ateo? ¿Alguien se considera atea o ateo? Adelante. ¿Alguien es ateo, atea? ¿Qué quiere decir ateo o atea? ¿Qué significa ateo o atea? Adelante. Dice, significa cuando no tienen, la persona que no tiene religión, la que no cree en Dios, en casi nada, ¿no? Simplemente en Exacto. Él. Muy bien. Ateo o atea es aquella persona que supuestamente no cree en nada ni en nadie, ¿no? Es aquella persona que no cree en nada y en nadie. Pero nosotros somos cientistas, ¿no? Sí, claro, creemos en la religión y al mismo tiempo creemos en la ciencia, ¿no? La ciencia ha demostrado que el ateísmo no existe, no existe. Por más de que una persona se autodefina como ateo o atea, en realidad siempre va a creer en algo. Nosotros como seres humanos somos tan vulnerables y en realidad somos tan débiles o tal vez tan insignificantes en relación al universo, ¿no? Que siempre vamos a tener la necesidad de creer en algo o en alguien. Siempre vamos a tener esa necesidad, ¿ya? Aquella persona atea que tal vez no cree en Dios, tal vez cree en otras cosas, tal vez cree en la naturaleza, tal vez cree en la ecología, tal vez cree en el universo, tal vez en el cosmos, no sé, en los signos del zodiaco, en fin, ya, en la astronomía, en fin, la persona atea, atea como tal, no existe, no existe. Puede ser que no crea en Dios, claro que sí, tal vez no cree en Dios, no cree, no profese ninguna religión, pero va a creer en otras cosas, ¿ya? Bien, como un ejemplito podemos decir, tú debes ir a la iglesia. Tú debes ir a la iglesia. Es un deber moral asistir a la iglesia, pero no estamos del todo obligados u obligadas. A ver, yo me considero católico, pero no soy católico activo, ¿no? Ser católico activo significa ir todos los domingos a la iglesia, participar de todas las celebraciones que se realizan en la iglesia, no solamente los domingos, también hay misas, bueno, hay misas todos los días, creo, ¿no? Participar de cada celebración que hay, la cuaresma, ah, mm, Navidad, ¿qué más tenemos? Ya estoy oxidado, ¿no? En fin, hay todo el año hay celebraciones en la Bien, misa. ¿Qué celebraciones más tenemos? A ver. Adviento, Adviento, Navidad. exacto. Adviento. Muy bien. Triste. Sí, exacto, ¿no? En fin, eh, tenemos ese deber moral, pero no estamos del todo obligados u obligadas a asistir, ¿verdad? No nos están colocando una pistola, debes ir a la iglesia. No, no nos están diciendo eso. Nos están dando nos están recordando este deber moral que tenemos que cumplir, ¿ya? Y en inglés decimos, you ought to go to the church. Aquí estamos utilizando el modal ought to porque estamos hablando de un deber moral, no de un deber obligatorio, ¿ya? Y en realidad hasta en la misma Biblia dice, ¿no? Y hasta Jesús mismo dijo que no es necesario ir a la iglesia, ¿no? En realidad, iglesia no es lo mismo que templo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre templo e iglesia? A ver, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre templo e iglesia? ¿Quién se anima? Templo, iglesia. ¿Se acuerdan? Templo. Templo se refiere a la construcción, se refiere a la edificación, ¿no? Se refiere a la edificación que puede ser de estilo barroco mestizo, de estilo republicano, de estilo colonial, ¿no? Tenemos muchas iglesias de estilo colonial. Tenemos la Capilla Sixtina del Altiplano aquí en Bolivia. ¿Dónde se encuentra la Capilla Sixtina del Altiplano? Bueno, se considera como la Capilla Sixtina del Altiplano por por sus detalles, por su belleza. ¿Mm? Como se encuentra en Curahuara de Carangas, ¿no? En Curahuara de Carangas.
Se considera la Capilla Sixtina del Altiplano, en Curahuara de Carangas. Templo se refiere a la edificación, a la construcción. En cambio, iglesia, la iglesia no forma parte el edificio. La iglesia conforman las personas, ¿no? La iglesia la hacemos nosotros, las personas que asistimos al templo. Recién cuando el templo está con personas, con feligreses, recién se llama iglesia. Iglesia. Si está vacío, es templo, no hay feligreses, ¿ya? Y la iglesia puede estar en cualquier lugar, no necesariamente tenemos que ir cada domingo al templo. La iglesia podemos formar en nuestras casas, ¿no? Podemos adorar, alabar, acercarnos a Dios también en nuestras casas. No es que sea mi excusa de no ir los domingos, pero es solamente una explicación, ¿no? Bien, para referirnos a un deber moral se utiliza este modal ought to. Ought to es un deber que no estamos obligados de realizar. Ya es un deber moral que implica también valores, implica normas de conducta, ¿no? A ver, otro ejemplito que hemos hecho con el turno de la tarde, si no me equivoco, con la mañana. Bueno, según la religión católica también, si no me equivoco, tal vez me pueda estar equivocando, los lunes es día de almas, ¿no? Día de difuntos. Cada lunes es día de almas, cada lunes es día de difuntos. Cada lunes deberíamos rezar y prender velitas a nuestros difuntos. Es más, hay esa costumbre bastante arraigada aquí en nuestro país y en Cochabamba, ¿no? Tenemos varias tumbas. Bueno, no específicamente tumbas, sino que han armado, ¿no? Ciertos, ¿cuál sería la palabra? Se me ha ido. Ciertas pequeñas capillas han formado, ¿no? De algunas personas que han fallecido en eventos inesperados. Por ejemplo, tenemos en el puente Huayna Cápac, ¿no? Han formado como una capillita para un joven, ¿no? Y no hay día que no le falte velitas, ¿no? Bastante lleno. Los lunes es mucho más lleno. Hay bastante gente que le va a pedir favores, ¿no? Le va a rezar y le pide favores. Dicen que es milagroso, ¿no? Nunca he ido, solamente he pasado por ahí alguna vez. También tenemos otra, otra almita que también es bastante benévola, dicen, en Quillacollo, ¿no? Esa niñita que falleció, bueno, que fue asesinada, ¿no? Una niñita es bastante popular en Quillacollo, no sé cómo se llama. Ustedes tal vez se acuerdan quiénes son de Quillacollo y también nunca le faltan personas visitantes, ¿no? En el cementerio, ¿no? ¿Quién es esa niñita? No me acuerdo, ¿no? Pero tiene su historia, ¿no? Tiene todo su historia. Bien. Supuestamente tenemos que rezar cada lunes. Es un deber moral también, es un deber moral que debemos hacer, pero tampoco no estamos estrictamente obligados, ¿no? Para decir o para manifestar este deber, puedo decir en inglés, you have to pray every Mondays. Tú debes rezar cada lunes o ustedes deben rezar cada lunes. Es tanto singular como plural, ¿no? Es tanto singular como plural el you. Ustedes ya saben, ¿no? You ought to pray every Mondays. Ustedes deben rezar cada lunes o tú debes rezar cada lunes, ¿no? A ver, sobre valores, podemos hablar de algunos antivalores que podemos instar a que no lo hagan, pero de manera voluntaria, no es que podemos obligar a nadie. Podemos decir, you ought not to steal. You ought not to steal. Tú no debes robar. Tú no debes robar. Obviamente sabemos que robar no es correcto. Hasta está en los 10 mandamientos, ¿no? No robarás. Es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Podemos utilizar también este modal ought to para indicar a un deber que no tenemos que hacer, un deber moral, un antivalor que no debemos realizar, ¿no? Al otro valor como los seres humanos, para recuperar nuestro sentido humano, podemos decir nosotros debemos ayudar a las personas necesitadas. Igual utilizamos el famoso ought to, ought to. We ought to help necessity people. Nosotros o nosotras debemos ayudar a las personas necesitadas. Es un deber, pero no es un deber obligatorio, es un deber moral. Si tenemos los recursos, la voluntad y la predisposición de hacerlo, lo podemos hacer. Si no tenemos los recursos, no vamos a poder hacerlo. Y si no tenemos la voluntad y la predisposición, tampoco no lo vamos a hacer, ¿no? No estamos del todo obligados a hacer esto.
¿Ya? Para eso se utiliza el modal ought to. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre el modal ought to? Adelante, preguntas, dudas. Nothing? Anything? Okay, students, we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. Aquí estamos. Así es el último esfuerzo, ¿no? Ah, tenemos clases. Ah, no, teníamos el lunes, ¿no? Muy bien. Ya, bueno, no es que no quiera pasar, pero ya es el último esfuerzo, ¿no? Ya estamos a altas horas de la noche. ¿No? Ya, bien. Vamos a recordar en la forma afirmativa. Hemos dicho que estos modals se mantienen siempre en su forma base. This modal we have to use ever in its base form, ¿no? Siempre tenemos que utilizar en su forma base. Inclusive para las terceras personas, para he, para she, para it. He ought to, él debe. She ought to, ella debe. It ought to, eso debe. We ought to, nosotros, nosotras debemos, etcétera, etcétera. En la forma negativa, como es un modal compuesto, dijimos que está formado por el ought y la preposición to. El negativo not tenemos que colocar al medio, ¿ya? O entre el ought y el to. In the negative way, we need to write the negative not in the middle, or if you prefer, between ought and to. Como ya dijimos, tenemos que colocar al medio. Decimos, I ought not to. I ought not to. Do you understand? ¿Está claro? Yo no debo. You ought not to. Tú no debes. El not colocamos al medio. No al final en este caso. Ya en este caso sería una excepción. Ya en relación a los otros modales. We ought not to. Él no debe. She ought. Y colocan ustedes el not ahí. Ustedes me van a terminar de hacer la forma negativa. ¿Ya? Do you understand? ¿Está claro la forma negativa del modal ought to? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Ok. Now, in interrogative way. Bueno, en la forma interrogativa no hay lío. Igual, mantenemos el ought to. Empezamos por el modal y después colocamos el sujeto. We need to begin with the modal and finally the subject. That's all. Ought to I. Ought to you. He ought to. Oh, bueno, aquí no, aquí está mal. Bueno, aquí ya no lo he hecho. ¿No? Ustedes me van a hacer. Me comienzan por el modal. El modal ought to. Después el sujeto he y al final me colocan el signo de interrogación. El signo de interrogación. What the hell? Eso no sale. Ahí está. Ought to he, él debe, ¿no? En fin, ustedes me van a hacer biencito, ¿no? Me van a terminar de hacer con los demás pronombres personales. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question about interrogative way? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma interrogativa del modal ought to? Adelante, adelante. Ustedes me van a terminar de hacer, biencito, en inglés con su traducción al castellano. Esto ya sería otra de las tareitas, ¿no? En realidad ya tenían que haber hecho para hoy día, pero no es para entregar todavía, no se preocupen. Ya tenían que haberme hecho con el modal can, el modal could, el modal would, el modal may, el modal should, y ahora estamos incorporando el modal ought to más en la forma afirmativa, negativa e interrogativa, con todos los pronombres personales, ¿no? Con el modal can ya está hecho, ya hemos hecho, ya está todo hecho, digamos. Con los demás modales no está del todo hecho, ustedes tenían que completar, ¿ya? Eso más me van a incorporar en su tarea, en sus actividades. Bien, vamos con el siguiente modal, vamos con el have to, pay attention, have to. Also, it means deber. También su significado es deber. También significa deber. Tiene la misma traducción que el ought to. Ought to significa deber. Más have to significa deber. Tienen la misma traducción, pero, a ver, vamos a hacer estos otros ejemplitos más. Y si gustan, podemos ir añadiendo más ejemplos, no hay problema. A ver, por ejemplo, estudiar. ¿Es un deber que tenemos que realizar? Sí o sí. ¿Tenemos el deber de estudiar o no tenemos el deber de estudiar? Si es que no estudiamos, ¿qué consecuencias va a traer el que no estudiemos? Si no estudiamos, ¿va a haber alguna consecuencia? ¿Qué consecuencias habría
el hecho de no estudiar? A ver, adelante. ¿O no estamos obligados, obligadas a estudiar? Si no estudiamos, no va a pasar nada. ¿Es así? Vamos, vamos. Are you here? ¿O ya se han dormido? Ya se han dormido, ¿no? Ya están en medianoche. A ver, ¿es obligatorio estudiar o no es obligatorio estudiar? Sí, es obligatorio Sí, estudiar, dice. dice, para Ya. aprender más y saber. École, muy bien. ¿Qué consecuencia habría el hecho de no estudiar? ¿Qué consecuencia habría, sobre todo, digamos, en su carrera, de manera específica, en su carrera, el hecho de que no estudien, qué consecuencias les va a traer? A ver. A no tener conocimiento, le hice mucho más amplio. Ya, no tener Y no conocimiento, enseñarles a los estudiantes, a los niños, ya tener dificultades al enseñar a los niños, muy enseñarles. bien. Pero la primera consecuencia, está muy bien, jóvenes, genial, gracias, muy bien. Pero la primera consecuencia de no estudiar va a ser reprobar sus materias, ¿no? Esa va a ser la primera consecuencia, va a ser aplazarse en sus materias, la primera consecuencia. Luego, la segunda consecuencia que yo considero que es bastante importante es que van a perder el tiempo, van a perder un semestre, ¿no? Y creo que en la actualidad no estamos para desperdiciar nuestro tiempo, tan corta que es nuestra vida. Nuestra vida en realidad, yo la verdad pensaba que iba a ser joven eternamente, pero no, no es así, no es así. La vida es muy corta. No tenemos que estar ahí perdiendo el tiempo. Si no van a estudiar, primero van a reprobar, después van a perder el tiempo, van a perder un semestre. Y la otra consecuencia que también va a doler, aunque es algo materialista, pero van a perder también su dinero, ¿no? Ustedes están solventando sus estudios en la institución, saben que la institución no es pública, ustedes pagan por sus clases, pagan por su formación profesional. Van a perder también su dinero, ¿no? Y después, claro, vienen las otras consecuencias que ustedes han dicho. Ah, no van a adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en su futura profesión con los niños o las niñas, claro que sí, ¿ya? Entonces, este have to se utiliza para deberes que estamos obligados u obligadas a hacerlo, para deberes que tenemos que cumplir. Si no cumplimos con estos deberes, tal vez vamos a sufrir alguna consecuencia, va a venir alguna consecuencia o alguna penalidad, va a tener un efecto y ese efecto tal vez va a ser un efecto negativo, ¿ya? En este caso podemos decir, por ejemplo, I have to study. Alguien me tradujo como tú tienes que estudiar. Sí, no está mal esta traducción, no está mal, ¿ya? Pero no se olviden, ya hemos visto el anterior semestre con ustedes el verbo to have. Hemos visto este famoso verbo to, lo vamos a colocar al medio. Hemos visto el verbo to have, ¿no? ¿Se acuerdan? Que significa tener, significa tener. Hemos visto en el inglés americano y en el inglés británico, have got, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos visto que significa tener también, ¿ya? En el caso del inglés americano es to have, empieza por el to, empieza por la preposición to y recién viene el have, que significa tener. En cambio, el modal es al revés, empieza por el have y después viene la preposición to, have to, significa deber. No significa tener, no es tener. Have to es un modal, en cambio to have recién es el verbo tener, no se van a confundir, ¿ya? La traducción ideal de you have to study es tú debes estudiar o ustedes deben estudiar. Es una obligación, es un deber obligatorio. Más aún si es que dependemos de algunas personas, ¿no? Si es que dependen de sus papás o tienen algún patrocinante, alguna persona que les está patrocinando o subvencionando sus estudios, más aún tienen la obligación de cumplir, porque seguramente si no lo hacen, les va a llamar la atención, ¿no? Van a sufrir alguna recriminación por ahí, ¿no? ¿Qué otro deber más tenemos? A ver, ¿estamos obligados a comer?
¿Comer es una obligación? ¿Es una necesidad comer o no es una necesidad comer? ¿Mm? Sí lo es, Lisa. Sí, es una necesidad. Sí, Si lo no es, comemos, licenciada. ¿qué sucede si no comemos? Nos enfermamos, Nos Lisa. enfermamos y podemos llegar a morir, ¿no? Nos puede dar inanición, ¿no? Podemos fallecer por inanición, ¿no? Eso de entrar en las huelgas de hambre no es nomás entrar así por así. Bueno, solamente les comento, ¿no? Mi mamá es profesora jubilada y siempre, bueno, en el magisterio mi mamá ha sido bastante revolucionaria, ¿no? Ha participado en las marchas, en las huelgas, protestas y ha participado en las huelgas de hambre. Pero esto tiene sus consecuencias. Ahora que ya es de edad, mi mamá ya tiene problemas estomacales, ¿no? Tiene problemas estomacales, ¿ya? Siempre va a tener consecuencias. Entonces, alimentarse es una necesidad, es una obligación. Podemos utilizar también para esta obligación el modal have to. Puedo decir we have to eat. We have to eat. Nosotros o nosotras debemos comer. Sí o sí tenemos que hacerlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra obligación tenemos que yo acabo de hacer? Bueno, no acabo, la anterior semana hice, me puse al día. Todos y todas tenemos que pagar nuestros impuestos, querramos o no. Si no pagamos nuestros impuestos, ¿qué consecuencia va a haber el hecho de no pagar nuestros impuestos? ¿Qué consecuencias habría, ya sea de nuestros muebles o inmuebles o de nuestros automotores? ¿Qué consecuencia habría el hecho de no pagar impuestos? Nos van a imponer una multa, ¿no? Nos van a imponer una multa si no pagamos a tiempo nuestros impuestos. Yo creo que, bueno, personalmente yo no voy a esperar a que me multen, ¿no? Yo ya cumplí con esta obligación que todas tenemos que hacerlo. Si es que ya tenemos algún negocio, tenemos algún inmueble o tenemos algún autito o alguna motito por ahí, tenemos que cumplir con los impuestos. Es nuestra obligación. Para esto también puedo utilizar o debo utilizar, mejor dicho, el modal have to. We have to pay our taxes. Nosotros, nosotras debemos pagar nuestros impuestos. ¿Ya? Ahora bien, la última necesidad que, bueno, lo he visto y que a veces a mí me pasa, ¿no? Tal vez me ven a veces bostezar mucho. Dormir. ¿Es una obligación? ¿Tenemos que dormir tarde o temprano? ¿Tenemos que llegar a dormir o no? ¿O nos podemos mantener despiertas las 24 horas? ¿Mm? Es una No, obligación. Dice tener que dormir. es una necesidad descansar. Exacto, es una necesidad dormir. Necesita nuestro cuerpo descansar. Es una necesidad que nuestro cuerpo duerma. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas es lo ideal dormir? ¿Cuántas horas es lo ideal que durmamos? 8 horas, Lisa. Eso, muy bien. Lo ideal es dormir 8 horas. Un deportista así profesional, una persona que se dedica al deporte de manera profesional, debe dormir mínimamente 7 horas. 7 horas debe dormir mínimamente. Lo ideal es dormir 8 horas, pero a veces no llegamos a dormir las 8 horas, ¿no? Pero por el contrario, hay otras personas que llegan a dormir 12, 14 horas, ¿no? Al día. Eso ya es el otro extremo, ¿no? ¿Han hecho los cálculos en matemáticas? Creo que sí, ¿no? Hay una fórmula para sacar cuánto tiempo hemos dormido a lo largo de nuestra vida, dependiendo de nuestra edad y de las horas que dormimos. Si lo hacen con esta media de 8 horas, se van a dar cuenta que nos la hemos pasado durmiendo más de la mitad de nuestra vida. No, más de la mitad de nuestra vida nos la hemos pasado durmiendo. A ver, y creo que es un desperdicio, ¿no? Es un desperdicio. Y aquellas personas que duermen más de 8 horas, pucha, casi toda su vida se la han pasado durmiendo. Es un desperdicio. Y les vuelvo a repetir, nuestra vida es bastante corta. Y entonces hay que dormir lo necesario. Mínimo 8 horas o tal vez 7 horas, si es que algunos o algunas se dedican al deporte de manera profesional o semiprofesional. ¿Ya? Muy bien. Podemos decir también para esta obligación, para esta necesidad, we have to sleep.
Nosotros, nosotras debemos dormir. Tarde o temprano tenemos que dormir. Si no lo hacemos, va a tener consecuencias también para nuestra salud, ¿no? Pero esto también es bastante relativo, ¿no? Y en realidad, a medida que vamos envejeciendo, no nos da sueño. Es una triste realidad que nos va a pasar a todos, a todas. A mí ya me está pasando. Yo generalmente duermo entre 5 horas. 5 a 6 horas exagerando, ¿no? Y los días domingos sí duermo 7 horas, digamos, solamente el domingo. Después los demás días entre 5 a 6 horas ya no da mucho, no da ganas de dormir. Ustedes han debido ver que las personas ya de la tercera edad se levantan re temprano, ¿no? Tal vez tienen en casa a sus papás, a sus abuelitos, gracias a Dios, si todavía los tienen. Se levantan a las 4 de la mañana o a veces más antes, ¿no? Y se ponen a barrer la acera, el patio, ¿no? Son las personas que mantienen limpia la casa, ¿no? Sin ellos, pucha, tal vez no estaría sin la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden ya dormir. Es algo que vamos a pasar todos y todas. Algunos más antes, algunos más despuesitos, algunas más despuesitos. Es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar, ¿ya? Para esto entonces se utiliza el modal have to para obligaciones que sí o sí tenemos que cumplirlas. Si no cumplimos estas obligaciones, vamos a sufrir alguna consecuencia, vamos a sufrir alguna penalidad. Entonces es diferente el modal have to en relación al modal ought to que hemos recordado hace ratito. El ought to es un deber moral, es un deber opcional, no es estrictamente obligatorio. En cambio, el have to es un deber obligatorio, es un deber que si no lo cumplimos, vamos a sufrir alguna consecuencia. Do you understand? ¿Está claro? Do you understand the difference between ought to and have to and should? ¿Está claro la diferencia entre el have to, el ought to y el should que hemos visto hace rato? Me van a responder en la siguiente sesión, por favor. Vamos a hacer una sesión más, porfa. Se van a volver a conectar ya nomás. Les voy a mandar otro enlace porque no va a jalar este mismo enlace. No sé por qué. Les mando en este momento otro enlace. Ingresen nuevamente. Aclaramos dudas y vamos a llamar la lista, por favor. Ya un último esfuerzo, porfa. See you soon. Nos vemos.